Bienvenidos a El Extra Base, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extra Base. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de tu podcast El Extra Base, que llega a ustedes gracias a una producción de BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Ya son 9 capítulos llenos de mucha información de Grandes Ligas, actualidad, debate y, bueno, muchos invitados. Señor Daniel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor Víctor Boccone. Un gusto estar aquí nuevamente. Nos tomamos unos días de asueto. Distintos temas, pero bueno, ya estamos de vuelta con el Extra Base, o el podcast El Extra Base, y además con un buen grupo hoy, contigo. Yo estoy bien acompañado aquí al lado. Exactamente, con el señor Víctor Boccone, con María Cristina Santoro, con Coqui, y por supuesto con el señor Juan Carlos Guerrero. Lastimosamente. Soy la estrella, yo soy la estrella. No, Juan Carlos es el MVP aquí. Pero bueno, ya, para entrar en materia sin mucho alboroto, hoy vamos a abrir pues este 9º episodio del podcast con un tema interesante, un tema que está en boga ahorita en las Grandes Ligas, que nuestro invitado de hoy, Félix Luzón, agente de Nine Star Agency, se ha encargado pues de desarrollar en sus redes, y es que hay un gran problema con el tema de las firmas de los muchachos, de los niños. Que no es nuevo. Sí, ojo. Por eso, pero la MLB, en este caso como organización, está buscando cercar esos problemas que se están suscitando con esos infantes de apenas 12, 13 años que ya están buscando un contrato. Incluso a veces puede ser hasta perjudicial para ellos por su salud, su aspecto físico, por tan poca edad. Pero bueno, vamos a darle entrada de una vez a Félix. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Félix. Bienvenido nuevamente al podcast El Extra Base. Hola, buenas tardes. En este caso, saludos a todos, Dani, y a todo el grupo de talentos que conforman el Extra Base y su podcast. Bueno, sí, es un tema que no es nuevo ni es responsabilidad incluso 100% de los agentes, entrenadores, dueños de programas. Esto es una especie de crónica anunciada, crónica de un evento anunciado desde el año 2012, que viene Major League Baseball buscando el control de la actividad en Latinoamérica a nivel de lo que en aquel momento era el registro, al menos de los entrenadores y bucones y dueños de programa y agentes, y a la vez el control de toda la operación, no dejarla a libre albedrío de un juego de oferta y demanda entre un scout y un buscón, o un scout y un agente, de una manera, si se quiere, informal. Eso no surtió efecto, no hubo, vamos a decir, buena vibra con esto. En el año 2012 no se lograron lo que se esperaba. Yo siempre lo he dicho, por una condiciones que ni ellos mismos sabían si se podían dar. Luego en el 2016 hubo una lamentable postura por parte de la mayoría de los jugadores latinoamericanos y de dueños de programas de Dominicana y Venezuela, que nunca compartí, y que predije lo que está pasando hoy, y lamentablemente en aquel momento todavía no se habían convertido en graves problemas las incipientes situaciones que se estaban dando, pero entre ellas estaba básicamente el tema de lo que eran los Circumvention Rules, el convenio colectivo, los famosos combos. Después vinieron lo que yo llamé la prostitución de los presupuestos con la compra de jugadores cubanos. O sea, han pasado una cantidad de situaciones que terminan reventando, pasando por los esteroides, que es algo que también afecta mucho el negocio, y termina con esta guinda sobre la torta, que son los precierres o preacuerdos. Ya lamentablemente es un hecho que no aguanta más, pero también es bueno decirlo que esto no es un problema de los entrenadores solamente. Aquí, para que eso es como un matrimonio, para que esté el delito tiene que haber ambas partes de acuerdo. O sea, Major League Baseball como organización está dando la cara por sus afiliados, que son los que están cometiendo este tipo de vamos a decir, de irregularidades, pero que también se apoya mucho. Cuando usted conoce este tema y revisa las reglas, ves cómo hay cambios en
en las partes internas de la negociación de jugadores latinoamericanos, como es el hecho de que ya desde el año pasado desde este año, se permite que jugadores de 14, 15 años vayan a las academias. Eso no debió haber sido nunca, porque eso te incita de alguna manera a buscar estos preacuerdos y te da una especie de, vamos a decir, de escenario para que tú puedas suponer que tú estás trabajando de una manera, aunque informal y aunque fuera de las reglas, no es ilegal. Y resulta que esto es algo totalmente ilegal, y para mí, que he estudiado mucho esto, puedo decirte que trasciende hasta la violación de leyes federales que implican que las empresas americanas no pueden cometer actos de corrupción en el extranjero, y esto es parte de una corruptela de eventos que vienen con los precierres. Pero es importante que se sepa que esto no es solo un problema de los bucones, entrenadores, y que ellos son los malos. Aquí hay un actor principal que gracias a Dios está a nivel de MLB, con el nuevo grupo de gente que tienen, vamos a decir, metida en Venezuela y en Dominicana y en Latinoamérica, están dando la cara por limpiar esto. Básicamente siempre digo y hago la reflexión para que quede claro, pero lo más importante es que se están haciendo las cosas. Y definitivamente hoy el draft pasó de ser lo que era un arma brillante de negociación en el 2016 y no se usó, pasó a ser ahora una necesidad que, sea como fuere, la van a implementar en Major League Baseball, porque lo han dicho claro y raspado por el camino del medio. Hay que montar el draft para eliminar los preacuerdos. Ahora, Félix, en ese sentido, ¿cómo hace o cómo haría pues la Major League Baseball y todo lo que es la asociación de peloteros o las partes involucradas para eliminar esos preacuerdos? Porque, como lo dices tú, ¿sabes?, siempre son negocios bajo cuerda. O sea, es un trato de palabras, ciertamente, pero ¿cómo harían? Pues, ¿cómo harían para acercar eso y evitar esos tratos ilegales? Tú no tienes nada que eliminar si eso no existe. Tú le preguntas a cualquier equipo, formalmente, si hay hecho un preacuerdo, y que tú crees que te van a decir que sí. Eso nace en lo ilegal, desde el momento en que nadie ni siquiera te puede entregar una servilleta firmada o un fax o un correo electrónico diciendo que preacordaron contigo. Mira, las reglas, lo que pasa es que nadie lee las reglas, nadie se preocupa por entender esto. Realmente, si tú te vas a lo más extremo de la regla, tú solamente puedes negociar es a partir del 15 de junio hasta el 2 de julio, que es el periodo muerto donde ya se acabó la fecha tope para invertir en un determinado periodo de talento. Entonces, eso ya nunca se ha hecho, pero ya el hecho extremo de llegar a preacuerdos es todo bajo un sistema donde ninguna de las partes lo va a aceptar, mucho menos Major League Baseball. O sea, hay nada, bueno, simple y llanamente, no hay. Pregúntale a cualquier gerente general si ha hecho algún acuerdo y te va a decir, yo no he hecho nada. Yo no he cerrado absolutamente nada con nadie. Ahora, que ellos dispongan de una potencial estrategia para cubrir sus futuras negociaciones y decir, bueno, yo en el año fulano de tal voy a agarrar este pelotero, eso puede ser. Pero eso no hay nada que hacer, eso no hay nada escrito, eso nadie lo va a aceptar delante de nadie, porque es así. Yo he visto casos donde hay, y lo he dicho, ¿cómo haces tú un acuerdo a 2 años, a 3 años, si ni sabes si el gerente general va a estar con ese momento? A mí me nombran gerente general mañana de un equipo y lo primero que hago es decir, yo no tengo por qué avalar ningún preacuerdo, yo no estaba aquí. Más allá que sea legal o ilegal. ¿Me explico? O sea, no tiene nada, ahí no hay, eso es una patada de ahogado que todos están tirando de ver qué van a hacer con los preacuerdos. Nada, no hay que hacer absolutamente nada. Preacuerdos no existen, pero existen. No sé si me entienden. No, sí, claro, sí, no, o sea, obviamente es lo que venimos diciendo, lo que vienes mencionando tú, Félix, que viene por debajo de la mesa también. Ahora tú traes un tema a la mesa interesante, que básicamente es la base de todo esto, en lo que esto va girando, y es el tema del draft internacional, que ya tú dices y ya está más que claro que es algo que viene, que fue algo que se evitó o que se trató de evitar cuando se estaba negociando el anterior convenio laboral en 2016, y ahora, quieran o no, es algo que van a tener que implementar, porque precisamente por culpa de no querer el draft internacional entregaron demasiadas cosas la Asociación de Peloteros, y hoy en día ha traído tantos problemas como los que
aún seguimos viendo con la agencia libre, bueno, a esta altura, por ejemplo, seguimos viendo a dos figuras como Kimbrel y Keuchel en la agencia libre. Sí, es evidente que, por eso lo decía en la intervención anterior, ya ¿cómo se llama? El draft internacional no tiene el mismo peso específico en la negociación como lo tenía hace 3 años. Ya es una necesidad, ya no es un poderío estratégico, y sí, el draft debe cubrir esa zona oscura que todavía queda de los preacuerdos, y no creo que sea una prioridad muy urgente para el sindicato, porque evidentemente si algo se va a hacer antes, esa es otra cosa importante saber, que cualquier cambio que se haga antes de la negociación colectiva debe llevar un acuerdo de ambas partes, no es unilateral, sobre todo si afecta el convenio colectivo. Bueno, y esto lo afectaría muchísimo, ¿no? Pero sí, el draft internacional es algo que yo he venido estudiando desde el año 2012, precisamente cuando se presentó por primera vez, y he hecho estudios sobre todo todas las tendencias que han tenido los números de draft de regla 4, que si bien es cierto, exacto, otra cosa no tiene nada que ver, pero sí el patrón de... A eso te iba a ir, porque está el draft de regla 4, que es lo que ocurre con Puerto Rico, por ejemplo. Y entonces, bueno, en cierta parte, y entonces estaba esa confusión porque no sería lo mismo que ocurre precisamente con los peloteros puertorriqueños, que son drafteados también. Sí, pero ahí hay que estar claro también, y yo en eso soy radical, y se lo dije, por cierto, a un buen amigo puertorriqueño en una reunión que tuvimos. Le dije, Puerto Rico es Estados Unidos, o claro, son o no son. Sí. Entonces, si eres de Estados Unidos, entra a tu draft. Eso de sacar Puerto Rico para que lo que le convenga o no, a mí en lo particular no me parece. Puerto Rico forma parte de los Estados Unidos, y Canadá, bueno, forma parte de esa misma estrategia, porque por razones que quizás no vienen al caso, pero no podemos sacar a Puerto Rico o tildarlos de que están siendo desprotegidos por meterlos en esto. No, ellos les toca porque les toca. Es como si tú dijeras, vamos a sacar el estado Zulia de un draft en Venezuela porque es el Zulia, o el estado Lara. No. Entonces, en el caso del draft de regla 4 es un patrón importantísimo para esto, porque básicamente los estudios que yo he realizado y los cuales posee el sindicato de jugadores, yo le entregué a ellos en noviembre del año pasado un draft, un draft, un modelo de draft particular que diseñé yo con mi equipo de trabajo, de cómo, conociendo las verdades del negocio en Latinoamérica, cómo adaptar un draft a Venezuela, porque el draft chino no es un problema de absolutamente más nada, sino de un modelo de negociación que existe en cualquier lugar del mundo. De hecho, la palabra draft lo usamos para decir, te voy a enviar un draft de mi propuesta. O sea, el draft es una especie de propuesta, y lo más importante que tiene el draft, y eso no es universalmente único, es que tú lo adaptas a tus necesidades. Eso es lo más importante que tendría que pasar ahorita. Un draft adaptado a las necesidades, pero no debe dejar pasar desapercibido cómo se ha hecho o cómo se hace el draft de regla 4, que ha demostrado que ha sido exitoso. Hay cosas que no estoy de acuerdo que se usen en el draft internacional, que sí se usan en el draft de regla 4, como por ejemplo son las rondas de compensación, que nadie me ha podido responder por qué a los equipos que menos mercado tienen en Estados Unidos es el que más dinero le dan para invertir en Latinoamérica. Esa no me la ha podido responder nadie. Que es lo que pasa con Miami, con Baltimore y todos esos equipos, ¿no? Claro, que son los equipos que entran en la ronda A y en la ronda B de compensación, y son los que cuando tú te volteas a ver presupuesto de amateur internacionales, son los que más dinero le dan. No entiendo por qué, porque en el caso de los americanos, el que más dinero le dan es el que más lejos llega. Entonces claro, aquí esas cosas deben cambiar, pero son cosas de fondo, Danielito. Eso no son cosas de forma. Entonces aquí lo más importante es que ellos se asesoren bien con nosotros en cuanto a cómo podemos hacer que un draft funcione en Latinoamérica y que no quede en zonas oscuras, que es donde son expertos los equipos en inventar, como comenzaron inventando con los Circumvention Rules en el año 2012, y hubo que crearles una regla para taparles la mala praxis en el 2016. Por supuesto. Entonces eso es lo que no se quiere, pues eso es lo que hay que buscar, que sea un draft que esté blindado desde ese punto de vista. Y es un proceso largo del que, bueno, seguiremos hablando aquí en el Extra Base, y por supuesto, sí, seguro. No, y por supuesto contigo también, porque van a ser
meses bastante intensos y en los que va a tocar bastante trabajo. Félix, O sea agradecido. que yo soy bateador designado ahí en el Extrabase, ¿no? Sí, Tienes sí. que estar No. pidiéndome permiso. No, sin duda que sí. No, eso te lo agradecemos. Un abrazo, Félix. Muchísimas gracias por tu Igual, tiempo y hijos. por toda la explicación. Cuídate. Cuídense mucho, siempre a la orden. Bueno. Mira, me llama mucho la atención que va avanzando la temporada. Antes era la agencia libre, el tema de las extensiones, el tema de los agentes libres. Ahora es el tema del draft. Y siguen apareciendo nuevas trabas y siguen apareciendo nuevos casos para los convenios laborales. Ahora en el caso de las firmas, que si una cosa es justa, otra no. Mira, de verdad que no termina como de enfriarse un tema y ya se calienta otro. Y como dijo Félix al final de la llamada, esto va a seguir. Van a seguir apareciendo. Y tiene que parar en algún momento. Yo creo que uno de los temas más preocupantes de todo esto que decía Félix es el tema de que los niños dejan la escuela. Uh-huh. O sea, ¿cómo MLB de verdad va a empezar a responder por eso? Uh-huh. Porque tenemos la mala costumbre de que el americano sí tiene que ir a un draft universitario y el latino no importa si deja el colegio a los 14 años y después entonces hablan mal del que llega aquí sin una educación previa. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando llegan a las grandes ligas, y lo hemos hablado un montón de veces, llegan a las grandes ligas y a veces no saben, los pobres muchachos no saben ni siquiera hablar. Uh-huh. No es culpa de ellos. No. Es culpa de este sistema de que no lo... Porque entonces los mandas a Dominicana, por ejemplo, que es donde están la mayor cantidad de academias. de academias hoy en día, y lo que hacen es entrenar todo el día. Les dan una que otra clase, pero realmente no sacan un título de colegio. Sí, es que de hecho la única educación que pueden recibir estos muchachos latinos El hogar. es el hogar y inglés. Exactamente. Cambiar el idioma. Pero Exactamente. ya una educación exacto. Ahí media, Ni siquiera los obligan a aprender Y el inglés. idioma es algo más porque es el día a día, es el roce, es leer, es recibir órdenes. Lo del idioma es más por una necesidad porque te chocas con eso. Sí, claro, como dice totalmente. Coqui, tampoco es que lo por obligan. cierto, hago una... Lo digo por como han estado trabajando los Marlins, por ejemplo, precisamente con esto de la academia, que es un equipo que es pionero en esto de educar a los jugadores, no solamente con el idioma, que a los latinoamericanos los pone a aprender inglés, e incluso a los americanos los pone a aprender español. Porque Y es precisamente excelente. van a Miami, pero vamos Exacto. mucho más allá del idioma. Es un tema de que, bueno, lo ha hecho esta nueva gerencia con Dembo, con Jeter y con Emily Glass, que es la que está llevando todo este proyecto, y que dicen, lastimosamente no todos ellos van a ser grandes ligas, no todos ellos van a vivir del béisbol, y nosotros tenemos que prepararlos y darles las herramientas para que se preparen luego en la vida. Y entonces Exacto. eso es lo que buscan en la academia, que ahora en este momento está en Dominicana, que la están reconstruyendo, que tienen ellos un plan de hacer la mejor academia de todo el béisbol. Es un trabajo que hizo Andrés Fernández en The Athletic, pero eso es otro tema. El punto es que con eso que mencionas, Coqui, le haces un daño tremendo, porque lo sacas de la educación y porque Claro. además empieza la preparación. Hace Claro. poco lo conozco de un caso de unos muchachos en Barquisimeto que ya tienen lo mal llamado un preacuerdo con un equipo de grandes ligas y tienen 12 años. Entonces su fisioterapeuta me comentaba, pero es que ¿qué tiene de malo con esto? Le digo, ¿cómo que qué tiene de malo? Y tú eres fisioterapeuta, tú sabes que el trabajo físico que les ponen a hacer en las academias, porque no son las academias de los equipos, No, son las de precisamente la de los de los cazatalentos, de los los buscones. cazatalentos, los buscones, que entonces ellos te dan todo, te dan la comida, te dan el hospedaje, te dan los guantes, los bates, etcétera, pero esto es un daño tremendo, porque al final Estamos hablando de un niño de 12 años. estamos hablando de un niño de 12 años. Y lo pones a competir que con tiene- un león. que Para tiene- que haya llegado al preacuerdo a los 12, ha tenido que haber salido de la escuela a los 10. Exactamente. Y empezar todo ese trabajo a los 10 Estamos años. hablando de tercer grado de qué- primaria. ¿De qué estamos hablando? Entonces, Es un tema Explotación que infantil. quizás No sé si llegue a ese punto, no sea un pero término, o sea, Correcto. creo que es muy extremo Pero- dar ese término, pero es así. O sea, porque estás poniendo a competir niños de 12, 13, 14 años con ya personas de 18, 19 y el años. gran problema es lo que dice Félix, que no puedes señalar algo que ni siquiera existe. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos señalando? ¿Qué culpa vas a buscar o a dónde vas a apuntar si ni siquiera existe? Exacto. Es que no sabes ni siquiera por dónde empezar a buscar. Es que ese es el gran problema, que todos hacen la vista gorda, como se diría. Lo hace la Asociación de Peloteros cuando no quiere aceptar que hace falta un convenio, por más que muchos pasaron por eso. no, y no solamente eso. Pero
Entonces, cuando ya llegas a Grandes Ligas, piensas nada más en el dinero y no estás pensando en las futuras generaciones que No. pasen por lo mismo que tú Y pasaste. precisamente a los 12 años piensan en eso. Mira, yo hago esta firma y nada, ya mis papás y yo salimos de esto y con 12 años ya piensan así. Claro, Y pero te además dan que- y ojo, 500 y ya mil va, dólares y los que que- en ese pero- momento... pero Pero ojo, los no que es lo que- piensan así no son los niños, son los papás. Exacto. Claro, Son los primeros por que supuesto, claro, son que los ven que papás. va a ser un balón. El niño es el Ah, reflejo mira. de sus padres. No, el no, niño no, es el no. reflejo de sus Un padres niño en no, muchos un niño no casos. piensa Él no en está eso en pensando en ese eso. momento. Porque Es al el niño- papá y el que acepta es el papá, no el Al- niño. Sí, al es niño verdad. después le gusta el ballet y va y hace eso. Y el niño es el reflejo de sus Exacto. padres. El niño es el reflejo de sus Ahí padres, es de donde- su hogar. ahí es donde está el problema. Claro. Pero con esto que mencionaba Félix, hubo un error de la Asociación de Peloteros en el 2016 que precisamente, como mencionaba, ya no tiene tanta fuerza como ahora el draft internacional. Porque cuando lo quisieron debatir en 2016, hicieron todo lo posible para evitar el draft internacional y cedieron, bueno, la oferta calificada, el dinero de compensación que reciben estos equipos. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Bueno, precisamente lo que hoy en día estamos viendo con los agentes libres que no firman, con los equipos que no quieren gastar en los agentes libres porque no tienen por qué hacerlo. Claro. Dallas Keuchel y Kerry Kimbrell van a firmar después del 3 de junio. ¿Por qué? Bueno, porque al firmarte yo después de ese día no pierdo una selección del draft. Y quienes uno dirá, bueno, los peloteros se podrán molestar con esto. Y eso Pero es otra no, pueden cosa ir, pero no pueden ir a la huelga porque Correcto. eso está en el convenio. Correcto. Y eso está en el convenio Y por la eso- negociación de ustedes. correcto, y eso- ahí es donde está el tema. Y eso ahora, es algo tienen que que, se y ahora debería- tienen que ceder con el draft internacional. Eso es algo quieran o no. que si van a ir a una posible huelga o quieren discutir nuevos acuerdos, nuevos parámetros, nuevos puntos, eso tienen que ir. Y por eso decía lo de que siguen apareciendo cada día más temas y ya esto es otro. Ahora no podemos firmar antes de tal fecha. Y después van a empezar en el límite de cambios, no sé, cualquier cosa que pueda suceder. Ahora no podemos firmar por esto. Y van a seguir saliendo temas que esto se puede poner más feo. Así Bueno, es. tendremos aquí a Félix Luzón todos los A días. Félix, Arturo, Todo el año. Arturo, a todo más el gente, mundo. todo tendremos. Y además desde Puerto Rico se quejan, ¿no? Que por qué tenemos que estar en el draft, pero te aseguro que se quejan porque quieren firmar a los 13 y no porque quieren que todo se haga bajo Claro, pero- bajo el sistema americano. Claro, Es es que tiene que ser así. Porque Es lo se que piensa en la decía- malicia, no se piensa en Es lo que en lo decía correcto. Félix. Ellos quieren ser americanos para lo que les interesa, pero para lo que Correcto. no, entonces les gusta que los manejen como país independiente en lo que deportivamente, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo creo que el punto positivo de todo esto, ya para entrar en el segundo tema, es la juventud que se está sentando en el béisbol. Y, bueno, como dice mi mamá, juventud divino tesoro. Hoy en día hemos visto, yo creo que en este mes y medio de temporada, Cuidado, bueno, cuidado donde se dirige usted. No, yo creo que es un tema que te va a gustar mucho porque Sí. quien está encabezando ahí es Paddock. My boy. Señor Chris Paddock, Ey, que qué bueno, grande. hemos visto Paddock. una nueva generación de pitchers, ya no simplemente nos enfocamos en Max Scherzer, en Justin Verlander, en Gerrit Cole, sino en un Chris Paddock, en un Luis Castillo, en un Zach Davis, que han dado la hora, por lo menos en este primer Y unos mes y medio Scherzer, de temporada. Kershaw, que no han bajado el nivel, pero sí la consistencia. Claro, bueno, O es sea, la ya, edad, ya, pues. exacto, la edad, por supuesto, pero Sin- ya no son todos los partidos iguales. Y no todos son, Por razones no obvias. todos son Verlander, que por cierto ayer va y lanza 8 innings en blanco. Con 8 Bueno, ponches. ya Mira, es un pero ya fenómeno. ahí es otro nivel. o sea, Sí, ya a ver, let the están kids de- play. Sí, ya no, ya están en otro... Let the kids play. Pero hay un tema con esto también, con el tema de Paddock, con Castillo, con Germán. Todos estos lanzadores. No es joven del todo como ellos, pero está haciendo un gran trabajo y un resurgimiento también tremendo. Caleb Smith. Claro. Marlins de Por Miami, supuesto. Quizás el Bueno, es el mejor lanzador que tiene ese equipo. zurdo del... Bueno, Sin creo que duda el mejor alguna. lanzador y lo mejor que tienen en Bueno. general. no lo dije hay yo. Está pero- diciendo él. no, pero es que yo aprovechando de abrir el paraguas de una vez porque sé por dónde viene también el tema. Tanto Pada como Germán como Castillo, los tres pasaron por los Marlins, por la organización de los Marlins. Ahí saca el... Para defensa de todo esto, ni Germán, ni Pada, ni Castillo eran prospectos del top 100 de MLB y no eran, digamos, principales prospectos de todo de los esto, Marlins, pues. de los Marlins, pero sin duda que fueron unas decisiones muy malas. Por ejemplo, para Castillo cambiarlo 2 veces, no una, 2 veces. 2, exacto. Germán, ahí salvo el caso aquí porque Germán se fue por Martín Prado y era, digamos, el throw-in digamos, el puesto, digamos, para compensar. Claro. Nunca se esperaba mucho de Germán. Después de que ocurrió la Tommy John y después de que se desarrolló tanto en Dominicana como en Estados Unidos con los Yankees, fue que dio ese golpe. Y ahora es cuando se estableció en Grandes Ligas. El Pero tema está quién llegó por Paddock. Fernando Rodney. The Black Arrow. Por favor.
De verdad que... Yo creo que ahí sí uno de los Parece un peores. chiste, ¿verdad? De las Parece un peores. chiste. Y después fue, Cambio. y después fue a una tomillón. Padak y Marlin dijo, ok, ganamos el cambio. Es que mira, parece un chiste porque porque de repente Fernando Rodney pudiera haber estado en tremendo nivel. No, pero hermano, Bueno, es un tenía- relevista. tenía ¿Cómo cero- das un- bueno, cómo pero das- tenía 0.31 de efectividad. Claro, pero antes de- es un antes de que relevista. llegara. Es un relevista. Claro. Sí, pero Vale tanto un relevista. Bueno, en el momento en el que vivíamos... La necesidad. Depende también de la Todavía necesidad. visto, del equipo. todavía Claro. visto. Por necesidad pagas. Tú habías visto cómo Kansas City ganó la Serie Mundial anterior usando su pitcher hasta el quinto inning. Entonces luego venía Luke Hookhaver. Bueno, mira venía ahorita Gary Herrera. mira lo que cómo está se- haciendo ahorita Milwaukee. si le Lo que está preguntas haciendo ahorita a Buddy Milwaukee. Bailey, ¿qué te No, dice? bueno, imagínate, venía... Que ¿Cómo? fue el Mira lo que- creador de- ¿cómo se yo creo vieron? que venía- depende mucho de eso hoy en día, de estrategia. Sí. como No, y estás mira diciendo. lo que hace Milwaukee precisamente. Craig Counsell Exactamente. planifica los partidos en base a El 5 año- entradas sin con ir los muy abridores. lejos. El año Porque pasado- si el cerrador te lanza 6 outs, te lanza 2 entradas, octavo y noveno, tú planificas el relevo a partir del quinto inning. Exactamente. Es que el año Exacto. pasado, sin ir muy lejos, Atléticos de Oakland. También. Se traen a Yeuri Familia, También. se traen al mismo Fernando Rodney Rodney. y tenían a Blake Trainer. O Exactamente. sea, un triunvirato Entonces, impresionante a que eso, los metió en a el eso es playoff. a lo que va. En ese momento, claro que no es el tema importante de esta conversación, pero estaban muy bien tanto Kyle Barklow como David Phelps y AJ Ramos, por supuesto. Ahora, yo les pregunto, hoy en día la medicina evidentemente ha evolucionado y está quedando demostrado. Ujú. Tú ya dijiste 2 ejemplos, podríamos decir Joely Chacín es un ejemplo también de haber pasado por una operación y un par de años después está haciendo las cosas bien nuevamente. ¿Se debe tomar en cuenta hoy en día esa operación? El mismo Martín Pérez. La tomillón. Ocurre algo. Martín Pérez fue súper joven, ¿no? Ocurre, Su ocurre tomillón. algo. Todos los ocurre jóvenes que algo- Mira lo que está ocurre pasando algo- este año. Ocurre algo con la tomillón y es una confusión y... A ver, la tomillón no es que te hace lanzar más fuerte. Y esto pasa porque Es un mito, hay es un muchos, mito. hay muchos niños, porque son niños, de 15, 14, 16, no me voy a hacer un tomillón y voy a agregarme 2 millas a la recta. No, señor. Usted no... Primero, no existe un tomillón a esa edad. Y lo que pasa es que Ojo. el trabajo de ¿por qué vienes más fuerte después del tomillón? Por el trabajo físico de rehabilitación que recuperación. tú haces Exacto. con el brazo. Claro. Que le tienes, por supuesto, tienes que fortalecer los músculos, tienes que De fortalecer cierta los forma, ligamentos. Sí, te termina. Exacto. termina ya. Sí, pero A ver, ayuda por el trabajo que hace, no por la operación como tal. Y ahí es donde vienen los errores. También puede salir una operación mala. Vemos el caso de Anderson Espinosa. Exacto. Tiene que ir a una segunda O de tomillón. Venters. Exacto, que el estuvo, pasó relevista por de- 3 tomillones. Relevista de Atlanta. Pero más bien yo lo decía a lo contrario. Tú decías que los Marlins, por ejemplo, decían ganamos en el trade porque tuvo el jugador una Tommy Jones. Y ahora ve lo que está ocurriendo. ¿Está bien desestimar a un lanzador por una Tommy Jones hoy en día? Yo creo que no. No, Para no, nada. porque precisamente tú hablabas de la evolución de la medicina. Hay Por que ver eso. cómo regresa. O sea, por lo No, menos. no. Claro, No, sí. Bueno, ojo, pero es ojo, que tienes sin- que darle un ojo, par de años. sin Porque duda- te estoy diciendo, yo- mira yo no- Martín yo no- Pérez. yo no digo que ese fue el pensamiento, sino que en ese momento, bueno, es algo, no Ganaste jugó- al no- momento. En el momento, Al momento. piensas Al en eso, momento. pero obviamente tienes que darle tiempo. Mira, 3 años después Chris Paddock, que es de los mejores lanzadores. Pero de claro, todo el sin duda, no puedes, a ver, no se puede desestimar el error porque al final es un cirujano, es un doctor, el factor humano tiene cierto grado de error, pero es algo seguro. No, pero es que yo Es algo que creo parecía que ser una tendencia que se ha hecho la algo muy operación puede seguro. salir bien de igual manera tú más nunca poder lanzar. Pero, De sí, hecho, exacto. Ya ahí No, Hay casos de- corrígeme, el tema pero- beisbolístico, ya es un tema más corrígeme, David beisbolístico, Peralta fue correcto. tomillón. Fue hombro. Fue hombre. Fue hombro. Que Hombre. es incluso peor. Ok. Para los Por lanzadores. eso, como- por es eso, como el caso por eso de dejó de ser Santana. lanzador. El caso de Johan Santana. Johan Santana, por ejemplo. Exactamente. Ahí- Bueno, David Peralta no Twice. pudo ser lanzador más. Dos Exactamente. operaciones en el mismo en Labrum, pues. No, y después llega un momento en el que incluso se metió una lesión del talón de Aquiles. Por ahí. Sí, sí, sí. Si hablamos de Sí, bueno. lesiones, Sí, sí, por si hablamos de muchísimas lesiones y hablamos de jóvenes, hay que hablar del que acaban de enviar a la lista de lesionados. Qué mal, qué triste por usted. No, bueno, yo creo que más que por mí, por la gente de Tampa Bay. Sí. Tyler Glasnow, Tyler Glasnow. lanzador del primer mes de la Liga Americana, quizás el mejor lanzador hoy en números de las Grandes Ligas, Totalmente. va a la lista de lesionados 4 a 6 semanas inicialmente. Hay un tema con Glasnow, qué lástima que le pasa esto, pero es el gran ejemplo de cómo los equipos que, digamos, están más a la cabeza con el tema de la sabermetría,
logran hacer el escauteo con los peloteros. ¿Por qué lo digo? Porque Pittsburgh se rindió con Tyler Glasnow. En algún momento llegó a ser su principal prospecto de picheo junto a Jamison Taillon, Mitch Keller, que venía Que por ahí. también está en la lista Y de Brault Exacto. también venía subiendo con Entonces, ellos por ahí. ¿qué pasa? Ellos se rindieron con Glasnow y no le dieron... De hecho, lo pasaron al bullpen. Glasnow no era para estar de relevista. Y en el ahí lo estaba y en el cambio, en ese cambio prácticamente valió nada. Valió una... El valor que se le dio en ese cambio, porque la pieza era Austin Meadows, Claro, era Austin Meadows el principal, que era el principal prospecto de los Piratas. que también estaba en una situación de que ya nos estamos rindiendo contigo. Porque no tenía el tiempo de juego. Y hoy en día vemos cómo están rindiendo Meadows, cómo está rindiendo Tyler Glasnow. Y es precisamente porque, bueno, ellos apostaron a esto. ¿Qué es lo que ocurre en cierta parte con los Marlins y Caleb Smith? Que aun cuando los números tradicionales no te muestran todo, tú dices, ok, hay potencial y hay con qué trabajar precisamente por las métricas, por todo esto que ellos Correcto. están usando para evaluar a los jugadores, y esa es la importancia que tiene. Y Tampa Bay está muy adelante y por eso es que desarrolla tantos lanzadores tan buenos, porque es Glasnow, es Snell y es una cantidad No, y los de que jugadores vienen, ahí. viene Honeywell, está Ponce de León, Exactamente. está todavía Jake Faría, que todavía hay que esperar a ver qué va a pasar con ese muchacho. Y precisamente de ese tema de Pittsburgh hablaba en el estadio en Marlins Park Tony Menéndez. Yo hablaba Correcto. de ese tema con él y dicen que la frustración es muy grande en la organización de Pittsburgh porque mira, trajimos a Archer, creíamos que esta era la solución y mira lo que está pasando con el cambio del otro lado. Coqui está sufriendo con Archer en su fantasía. En parte de todos estos jóvenes. Seguimos hablando de lanzadores jóvenes. Mencionaba a Chris Paddock y Tyler Glasnow. Creo que son los mejores lanzadores hoy por hoy en ambas ligas. Luis Castillo. Fíjate tú, Luis Castillo mira. y si sumamos a otro en la Liga Americana, José Berríos. Bueno, sí, es que José Berrío ya, cuando él debuta con esa chapa de ser pitcher del año, por decirlo así, que le tomó su tiempo adecuarse, saber, digamos, esos secretos de grandes ligas para sacar la casta, y lo estamos viendo este año. Luis Castillo, el año pasado, en la última serie que tuvieron los Marlins aquí contra los Rojos de Cincinnati, conversaba con Eugenio Suárez, y nos pusimos a hablar eso, pues, de lo que venía para Cincinnati este año, y me mencionaba que en principio que ellos, si él fuese el gerente de Cincinnati, él hubiese mantenido a Matt Harvey por ser una figura líder dentro del clubhouse. Y lo hizo muy bien el año Sí, pasado en Cincinnati. pero muy Le bien. tocó adaptarse Sí, a ser me- líder porque no lo era en el Exactamente. momento. De hecho, era todo lo contrario. Correcto. Y me mencionó mucho, hizo mucho hincapié en Luis Castillo. O sea, haciendo, y cito sus palabras textualmente, ese es el caballo de los pitchers en este equipo. Que todavía le falta por desarrollarse. Bueno, ahí está, 1.76 de efectividad. O sea, ha sido, y bueno, y fue pitcher del mes, del primer Correcto. mes en la Liga Nacional. Ese tipo de lanzadores son muy interesantes. Yo personalmente soy seguidor de ese tipo de lanzadores, de que en la juventud te pueden lanzar 3, 4 salidas de calidad consecutivas y de repente vienen 1 o 2 salidas de 7 carreras, 6 carreras. Ese tipo de lanzadores, ahí hay algo que se repite salida tras salida, hay algo que Bueno. se repite en la mecánica y solo se deben pulir detalles. Luis Castillo lo sufría el año pasado. Sandy Alcántara es un lanzador que está pasando Pablo por eso ahorita. López. Pablo López. Que ayer- Lanzadores que pueden eh, ganar cierta cantidad de salidas buenas y de repente viene una malísima, una terrible. Yo Pero creo que ese ha sido el tema. pero son cosas que se de pulen Pablo López. año a año, Que, trabajando. Claro, y sucede cuando son tan jóvenes y con equipos que... Que pierden. A ver, hay bastante. rotaciones que ya están establecidas y un joven no va a recibir esos chances en una rotación como la de los Astros, por ejemplo, o como la de los Nacionales de Washington, Exactamente. que lo sufrieron en su momento con Strasburg cuando venía subiendo. Lo que pasa es que, claro, Strasburg estaba llamado a ser uno de los mejores lanzadores de toda la historia por cómo subió. Todavía le falta Que tiempo. valga la acotación Dele tiempo. también. Dele ¿Qué tiempo que más- le qué falta. más tiempo le vamos a Viene, dar? ahorita viene el pico más alto de su carrera. ¿De quién? ¿De De Strasbourg? Strasbourg. Ahorita viene. No creo. Yo creo que Ahorita viene. O sea, no es que está en descenso, pero no creo que Ahorita venga viene. más arriba. Le falta un poquito más. este No le creo, tiene no demasiada creo. fe. Bueno, no, Es no. demasiada, es demasiada. Como también. Es demasiada. Otro lanzador, este lo voy a llamar el malquerido, poco valorado y nada nombrado, Matthew Boyd. Con los Tigres de Detroit, inconsistencia. Como Exactamente. inconsistencia, usted no está viendo los números de este año. Bueno, pero es que... Pero es que este año es el año de la Ok. explosión. Ok. Así como Luis No, Castillo. pero ya va, tú puedes tener un buen año y después volver a Bueno, es un lanzador, regular. es un lanzador que por varios años sufría ese mismo problema. Algunas salidas buenas, lograba ponchar. Otro que está pasando por ese momento, que puede venir el tema, es Robbie Ray, de los Cascabeles de Arizona. que También ya no, pasando- ya, no es tan joven, pero parece estar llegando a ese punto. el tema con Rey es lo que, de hecho, tú y yo hemos hablado en Global Sports varias veces.
el tema con él es que esté sano, porque tiene muchísimo material para en su recta, sobre todo en sus pichados quebrados también, para ponchar. Tiene un swing and miss rate que es tremendo, de los mejores en todas las grandes ligas, pero no ha estado saludable. Cuando esté saludable por un tiempo prolongado es que lo va a hacer. Lo vimos en 2017 y fue un All-Star. En 2018 estuvo con lesiones y lógicamente no se pudo mantener así. Y ahora, cuando está lanzando completo, es cuando está retomando ese ritmo, porque hay quienes les cuesta retomarlo, digamos, más rápido que a otros, ¿no? Entonces, eso también es lo que ocurre con Sonny Gray. Si hablamos de salud, ¿usted sabe quién va a tener votos al Cy Young si sigue con salud? ¿Quién? Hyun-Jin Ryu. Hyun-Jin Ryu. Sería justicia. Podio. Si se mantiene sano de aquí a Sería septiembre. justicia porque tanto él como Maeda, como ¿Y sabe todos los quién está asiáticos que han llevando? llegado aquí. ¿Sabe quién está? Ahorita que lo mencionó con los Dodgers, pero eso lo vamos a para otro podcast porque ya estamos cerrando. ¿Quién está llevando golpe? Aun cuando no está lanzando mal, pero es parte de la curva del aprendizaje de Walker Buehler. Es que ahí está, esos lanzadores que te pueden hacer. Ahí está el segundo año Ahí donde está. pega, que pega con Es que otro. tú estás viendo, acumulando mira, entradas, lanzando pelotas, para el próximo recibiendo podcast podemos tablazos. desarrollar muchísimo. Walker Buehler está sufriendo su segundo año. Ronald Acuña no ha sido No ha sido. ni la sombra Vladimir de lo que Guerrero fue. Jr. Vladimir Guerrero Pero Jr. ya va, con una Acuña. Las últimas semanas han sido buenas. Uno espera obviamente que sea mucho mejor y Claro, que sea sí. similar. Han sido buenas. Ayer, para la fecha en la que estamos grabando este podcast, hoy es 11 de mayo, sábado 11 de mayo. Ayer 10 volvió al primer puesto de la alineación y ya sacó jonrón. La mejor parte de la temporada de Ronald Acuña fue cuando estuvo en ese puesto liderando. Y bueno, que venía con toda la carga atrás del line-up de los Bravos de Atlanta. Me parece que ahora es cuando empieza a subir Ronald, que no arrancó del todo muy fuerte en abril del año pasado ni en mayo. Ahora es cuando viene la mejor parte del de la semana. Esperemos que haya aprendido la lección Brian Snicker y lo mantenga abriendo la alineación. Sí, por cierto, estuvo interesante, ¿no? Ese duelo Bravo Sí. Marlin. Oiga, Para la semana. No Yo sé. voy a decir algo para cerrar. Esa culebra no se ha terminado. No, para nada. Y No. ahorita que mencionan eso de Ronald Acuña, yo quiero que cada uno traiga, puede ser para la otra semana o más adelante, cuál es el mejor 1-2 de la liga ¿En qué cosa? en la alineación, en el line-up. En el line-up, ok. Ahí- Eso me parece bastante... Tarea para la casa. por ahí está Tarea. Benintendi Josh, está por ahí Benintendi, Benintendi Betts. Josh, mira qué locura. ¿Usted qué está Benintendi haciendo, Betts, por ahí está Acuña Free. Micrófono apagado para usted. Fuera. Se había tardado. Tarea para la casa. Ya, Tarea para tarea la casa. para la casa. Pero es porque algo un tema que da interesante, un para ejercicio desarrollar. interesante. Y con las rotaciones también. Sí, bueno. Ya llegando al final de este podcast, Juan Carlos Herrero, Víctor Bocone, Coqui Santoro, que hoy se unió a nosotros. Estuvimos aquí en el podcast El Extra Base, una producción de BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Esperemos que lo disfruten, que compartan con nosotros en las redes sociales, porque estamos celebrando 2 años Así es. del lanzamiento del Extra Base, uno desde que lanzamos la primera edición impresa. Y bueno, es un gusto compartir con todos ustedes. Nos despedimos, nos encontramos en una próxima edición. Chao, chao, Se señor nos Víctor. cuidan y el béisbol es viva.